¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy ya empecé así, miren, para que vean de una vez la primer diapositiva. Hoy vamos con el Evangelio según Mateo, capítulo 20. ¿Sí? A ver, déjenme ponerme ahí. Y... Ok, ahí estoy. ¿Qué tal, hermanos? Pues sí, vamos a ver el capítulo 20 y hoy es la enseñanza acerca de la gracia, la grandeza y el servicio. Antes que nada, pues vamos a empezar con lo que es la parábola de la viña. ¿Sí? Esta parábola habla acerca de un, el dueño de una viña sale y va a contratar obreros para que vayan y levanten las uvas de su viña, ¿sí? Entonces, antiguamente, sobre todo en estos lugares, bueno, lo que hacían es que iban y en la plaza del pueblo, pues ahí iban con todas las personas que querían ser contratadas, o sea, los trabajadores, iban a la plaza del pueblo y entonces ahí se ponían con sus herramientas y llegaban los dueños de las viñas a contratarlos, ¿no? O sea, desde temprano llegaban y los contrataban en esa forma, ¿sí? Entonces, vemos que es lo que está sucediendo aquí. Sabemos que, como dice ahí, ¿no? El reino de los cielos es semejante a, ¿de acuerdo? Entonces, como muchas parábolas de Jesús, esta historia es precisamente de un hombre y sus obreros, ¿sí? ¿De acuerdo? Estos que trabajan con él. Jesús usará esta historia para, pues, responder a una pregunta. ¿Se acuerdan en Mateo 19:27 que hicimos la semana pasada? Y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Su respuesta llegó en varias etapas, ¿no? Primero, su promesa de recompensa, que fue en Mateo 19:28. La segunda, una advertencia de que la manera de distribuir de Dios no es necesariamente la manera del hombre, ¿sí? Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, Mateo 19:30, ¿sí? Y finalmente esta parábola pues ilustra que la manera de recompensar de Dios no es como la practica el hombre, de dar recompensas, ¿sí? El hombre se dirigió al mercado, pues donde estaban los que querían ser contratados, el cual era un lugar de reunión para los obreros del día. Un hombre que quería trabajar llegaba allí desde primera hora de la mañana, cargado sus herramientas y esperando hasta que alguien pues lo contratara, ¿sí? Esto es literalmente en la madrugada, ¿sí? O sea, bueno, usualmente se calcula que eran las 6 de la mañana, ¿sí? Y estos obreros que eran contratados al comienzo del día les daban un jornal que habían convenido entre ellos, ¿no? Y en este caso pues fue un denario al día. El salario diario común para un trabajador, ¿sí? Era lo que normalmente cobraba, era un denario, ¿sí? En esto era el arreglo que normalmente pues, se hacía, ¿no? Y entonces también menciona ahí que va varias veces a través del día, ¿sí? Para contratar más obreros, ¿sí? O sea, la idea es que tenían que más o menos quitar todo el cultivo o la viña, el cereal o que fuera, porque en esa época estaba pronta la lluvia, entonces antes de que se echara a perder tenían que cultivar todo, ¿sí? Entonces ahí dice que va a la hora tercera, que es alrededor de las 9 de la mañana. La hora sexta es alrededor de las 12 del día y la hora undécima era alrededor de las 5 de la tarde. A través del día, pues el hombre fue al lugar donde se reunían los obreros y encontró otros que estaban desocupados y los fue contratando para que fueran a trabajar a su viña.
El hombre promedio, perdón, el hombre prometió a los primeros trabajadores un salario de un día, o sea, el denario, ¿no? Y a los otros hombres contratados, pues a través del día no les prometió nada, sino que solamente les dijo que iba a ser un salario justo, ¿sí? Prometió pagarles justamente a los obreros que se encontraron después, ¿sí? Vamos a ver aquí. Ok, ahí está, ¿no? A través del día el hombre continúa contratando trabajadores, pero llega el momento de pagar a los obreros, ¿sí? Estos son obreros de un día, así que se les paga al final de cada día, ¿sí? Cuando era tiempo para pagarle a los obreros, a los hombres que se trabajaron por último, se les pagó primero y se les dio el pago de un día completo, o sea, un denario, ¿sí? Y los obreros que trabajaban por el hombre todo el día, pues vieron que a estos obreros se le estaba pagando como por una sola hora, o sea, el último que llegó tan solo a trabajar aproximadamente una hora y media o 2 horas cuando mucho, ¿sí? Se le daba el salario de un día completo, ¿sí? Entonces ellos pensaron, si a estos que trabajaron menos se les da el día completo, pues a nosotros que trabajamos todo el día pues recibiremos más, ¿sí? Sin embargo, los obreros que se contrataron primero, temprano en la mañana, que habían trabajado todo el día, fueron pagados exactamente lo que el hombre les había prometido, ¿sí? Un denario al día. Esto lo vemos en Mateo el 20, en el versículo 2, ahí está. El hombre hizo exactamente lo que les había prometido, pero la suposición de que los trabajadores de recibir más, de lo que se les había prometido fue decepcionada, ¿no? Ellos pensaban que iban a recibir más, pero realmente no lo recibieron. Entonces ellos pues se quejan, ¿no? La queja de los obreros, se quejan hacia que habían sido contratados primero. Después de que se les pagó, pues se ofendieron porque el hombre les había pagado a los obreros que habían trabajado menos igual que a ellos. Entonces él dice, hemos soportado la carga y el calor todo el día, ¿no? ¿Cómo nos pagas menos que a los que trabajaron menos? Nos pagas igual que los que trabajaron menos horas. El hombre de familia les recordó que él había sido completamente justo con ellos, ¿no? Él no les hizo ningún agravio y no les había quebrado ninguna promesa. El hombre no hizo más que para explicar lo que había hecho, sino simplemente les dijo, yo quiero darles a estas personas que han trabajado menos lo mismo que a ustedes. Además, yo con ustedes hice un trato, ¿sí? Les quedamos en un sueldo de un denario, pero a ellos también les quise dar lo mismo. O sea, es algo que yo quise darles, ¿no? Y yo quiero darles la misma cantidad. No por eso te estoy pagando menos de lo que yo te prometí, en lo que habíamos quedado, ¿no? Que era un denario. Pero bueno, la razón de la generosidad del hombre de familia estaba completamente en él, ¿sí? Y no en aquellos que recibieron. El hombre les reprendió en su envidia y resentimiento que habían tenido estos hombres hacia los otros que habían trabajado menos. También declaró fuertemente el derecho de hacer lo que él quisiera con lo que era suyo, ¿no? Realmente. Pero bueno, la parábola es explicada, ¿no? Ahí les puse el principio de la recompensa de Dios. Pedro y los discípulos sabían que habían rendido mucho más que para seguir a Jesús, pero Pedro quería saber qué era lo que les iba a recompensar, ¿no? A través de esta parábola Jesús le asegura a Pedro y a los discípulos que ellos serían recompensados, pero el principio de muchos primeros serán postreros y
postreros primeros, en Mateo 19:30, acuérdense, significa que Dios recompensa en maneras inesperadas, aunque como ilustra pues ahí la parábola esta, ¿no? Algunos piensan que esta parábola se trataba de la forma en que las personas llegan a Dios en diferentes etapas de su vida. Tal vez llegan al principio de su vida, otros en su juventud, otros en su madurez, a edad avanzada o al final, y otros piensan que se refiere a cómo el Evangelio anunció primero a Juan el Bautista, después con la predicación de Jesús, luego con la predicación del día de Pentecostés, después los judíos y finalmente los gentiles. Otros también dicen que está hecha esta predicación acerca de los que tenían mucho dinero y se creían con muchos más derechos que la gente que tenía menos dinero, que realmente pues no tenían que dar, ¿no? que aportar económicamente tal vez a Jesús, ¿sí? O sea, a lo que él gastaba pues en comida, alojamiento, alimento, no sé, o sea, los gastos que normalmente corrían de otras personas debido a que él no trabajaba, ¿no? Se dedicaba exclusivamente a predicar, a salvar, a hacer milagros, ¿sí? Entonces muchos piensan que era dedicada a esas personas, ¿no? O sea, no porque hubieras dado mucho tenías más derechos que los que habían dado poco, ¿sí? O no habían dado nada, ¿de acuerdo? Sino que el reino de los cielos es para todos por igual. Pero bueno, se entiende mejor como una parábola acerca de la gracia y la recompensa realmente, ¿sí? Esta es la esencia de la gracia, de Dios, cuando Él bendice y recompensa al hombre de acuerdo a su voluntad y placer, no necesariamente de acuerdo con lo que el hombre merece, ¿sí? Sino que a veces le da mucho más de lo que él merece. El sistema de la ley es fácil de entender, obtienes lo que mereces, ¿sí? El sistema de la gracia es ajeno a nosotros. Dios trata con nosotros de acuerdo con quién es Él, no de acuerdo con quiénes somos nosotros, ¿sí? La gracia debe estar especialmente manifestada en nuestro servicio, es por la gracia, no por obras, ¿se acuerdan, no? Todo nuestro servicio debe hacerse hacia Dios, le pertenece a Él, ¿sí? La habilidad de servir a Dios es un regalo de su gracia. El llamado se le llama don, ¿sí? Por eso es un don. El servir es un don y ese don es de Dios, ¿sí? El llamado a su servicio es un regalo de su gracia. Cada oportunidad de servir es un regalo de su gracia. Estar en el estado mental correcto para hacer la obra de Dios es un regalo de su gracia. Un servicio exitoso para Dios es un regalo de su gracia. Jesús enfatizó que tanto el llamado como la elección de Dios son basados en su gracia, especialmente en su elección. Jesús nuevamente revela pues el destino que le esperaba en Jerusalén, ¿sí? Esto no fue una sorpresa para los discípulos, aun si Jesús no les había dicho específicamente su movimiento hacia el sur de Galilea, aproximándose en el tiempo de la fiesta de la Pascua, ¿sí? Que se estaba acercando en ese momento, hizo que fueran fácil discernir, o sea, entender que Jesús y los discípulos estarían en Jerusalén para la Pascua, ¿sí? Jesús manejó,
Ay, ay, es que se me estaba cerrando un poquito la garganta. Pero bueno, entonces, como les decía, lo que ya habían deducido que realmente iban a pasar las Pascuas, pues ya en Jerusalén, ¿sí? Jesús nuevamente les dijo que a los discípulos lo que le estaba por esperar a la hora que llegara a Jerusalén, pero no se notó ninguna reacción por parte de los discípulos, una reacción que podría ser grandemente esperada cuando Jesús dijo que él sería entregado. Al parecer los discípulos realmente no escucharon cuando Jesús les dijo estas cosas. Su expectativa estaba aún enfocada en que Jesús establecería un reino político inmediato. Estas palabras de Jesús están contrariando pues a esa anticipación, ¿no? Estas palabras simplemente fueron pasadas por alto totalmente, ¿no? Jesús fue notablemente específico en este anuncio de su destino y predijo muchas cosas sobre las cuales no tenía control aparente. Posiblemente Jesús no pudo haber sido entregado a las autoridades religiosas sin esto realmente, ¿no? Ciertamente él no planificó su propia traición, sin embargo, dijo con confianza que sucedería, ¿no? Que sería traicionado. Jesús predijo que los líderes religiosos harían esto, sin embargo, no sería algo que él planearía. Jesús sabía que los líderes religiosos de los judíos no tenían la autoridad para llevar a cabo un castigo capital, ¿sí? Ellos mismos, estaba prohibido en sus leyes. Sin embargo, a veces decapitaban a hombres sin importar esta prohibición. Esto lo vemos en Hechos 7, 54 al 60. Pero Jesús estaba seguro de que él sería entregado a los gentiles. Tomando en conjunto todas las imágenes de gran sufrimiento, por ejemplo, sufrió por la deslealtad de sus amigos, sufrió por injusticia, sufrió por insultos deliberados, sufrió por dolor físico, sufrió por una gran humillación y degradación. A ver. Ok, vamos aquí. Ok. No me faltó. Ay. Pero bueno. Ok, me faltó comentarles algo. La madre de Santiago y Juan pide un lugar de posición especial para sus hijos. Esta madre de Santiago y Juan, la vemos desde Mateo 4:21, vino con una petición que haría cualquier madre orgullosa a sus hijos, ¿sí? De sus hijos, perdón. Ella era un miembro regular del grupo de los discípulos que acompañaban a Jesús, ¿sí? Mateo 27:56, ahí vamos a ver, ¿sí? Si no me recuerdo, Salomé, preguntando por parte de sus hijos. Nótese que a quien Jesús responde en Mateo 20, 22 y 23, ¿sí? Ella quería posiciones prominentes para ellos en la administración mesiánica de Jesús, ¿sí? A su derecha y a su izquierda, si se acuerdan, ¿no? Sugiere cercanía a la persona del rey y por lo tanto una parte de privilegio y poder. Según la respuesta que les dio Jesús a Santiago y a Juan, dice: cuando pedís un lugar de posición especial, ¿acaso sabéis lo que pedís? Okay. En verdad podréis beber el vaso que yo he de beber. O sea, esa respuesta de poder, ellos le responden: sí podemos, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Pues parecía salir demasiado rápido, muy muy rápido, ¿no? Pero Jesús reconoció que realmente no entendían, pero lo harían, ¿sí? Sabía que lo iban a hacer. Bueno, aunque no entendían su sufrimiento, el vaso era el vaso de sufrimiento que iba a pasar
para poder poder llegar hasta la cruz, ¿no? Y ser crucificado. Ambos, Santiago y Juan, tuvieron que ser bautizados en sufrimiento como fue Jesús, pero su vaso y bautismo fueron diferentes, ¿no? Santiago fue el primer mártir entre los apóstoles y Juan fue el único apóstol que no murió por el martirio, aunque no por falta de intentos, ¿no? Pero Jesús aquí demostró una sumisión increíble a su Padre. Él ni siquiera reclamaba el derecho para escoger cómo sería recompensado sus servicios, sino que decía que eso a su Padre, ¿sí? O sea, que su Padre ya lo tenía escogido. Él no podía escogerlo porque su Padre ya lo había hecho. La reacción de los discípulos es que Jesús expone la verdadera grandeza, ¿no? Ahí pues los discípulos luego se enojaron, ¿no? Los otros 10, ¿sí? Pensando erróneamente que se le había otorgado el honor y único a Santiago y a Juan, ¿no? Ellos no sabían que Jesús podía haberles hecho la misma promesa de sufrimiento a cualquiera de ellos, ¿no? Si realmente lo querían, no había ningún problema, ¿no? De todos modos, sufrieron todos. Su deseo por posición y estatus demostró que aún no conocían la naturaleza de Jesús con respecto al liderazgo y el poder. Los gobernantes de las naciones se enseñarán de ella, se enseñarán de ella, pero ha de ser diferente entre el pueblo de Dios, más entre vosotros no será así. ¿Se acuerdan que les dice, no? Es una representación punzante a la manera en que la Iglesia moderna mira al mundo por su sustancia y estilo. Simplemente la Iglesia no debe de esperar a la misma manera que opera el mundo. Perdón. En la comunidad del reino, la posición, el dinero, la popularidad, nunca debe ser los requisitos previos para el liderazgo. El servicio humilde es de gran requisito propio, ¿no? Como es demostrado por el mismo ministerio de Jesús, ¿no? El ministerio real es aquel que se hace para el beneficio de aquellos a quienes se ministra, ¿sí? No para beneficio del administrador, o sea, no para beneficio propio, sino para el beneficio de los demás. Muchas personas están en el ministerio por lo que pueden recibir, ¿sí? Ya sea pues material o emocionalmente, es de parte de las personas en vez de lo que ellos pueden dar, ¿no? O sea, hay que dar, no recibir. Sí, es mejor dar que recibir. La muerte de Jesús, ¿no? Él anuncia eso, ¿no? La entrega de su vida, es lo que él dice, ¿no? Compró la libertad de su pueblo. La idea es que su pueblo estaba en esclavitud y el pago de su precio era su vida, ¿sí? El rescate se usaba más comúnmente, o sea, pagar el rescate se usaba más comúnmente como el precio de compra de liberar a un esclavo, ¿sí? La preposición anti, para, literalmente en lugar de, apunta claramente a la idea de él tomando nuestro lugar, ¿sí? Eso lo tomé de Franz y Carson. La mayoría de los eruditos también han reconocido en muchos una referencia clara a Isaías. Por sus conocimientos justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53:11. Fue condenado con los fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Isaías 53:12. ¿Sí? Okay. Vamos ya
Jesús sana a dos ciegos, ¿no? Dos hombres ciegos estaban ahí en lo que era ¿cómo se llama? A un lado de la parte de de la calle, ¿no? Bueno, no dice ahí bien, iban pasando y estaban a un lado y entonces empiezan a gritarle, ¿no? Para que les hiciera caso y la gente los callaba. Entonces siguen gritando, ¿sí? Para que él les haga caso. Ellos sabían que tal vez esta sería la única vez que podían y la única oportunidad para conocer a Jesús, ¿no? Ellos tenían la desesperación propia, ¿sí? Porque estaban ciegos, ¿no? Y para aquellos que saben que hoy es el día de la salvación, pues es algo que para ellos era muy importante, ¿no? La necesidad ahorita vamos a ver por qué les digo eso. La necesidad de estos hombres fue maravillosa, ¿no? Estaban desesperados por ser sanados e ignoraron a la multitud que intentaba callarlos, ¿no? Pero ellos seguían clamando, ¿no? Más y más fuerte, ¿no? Sin embargo, en su desesperación, ellos glorificaron a Jesús. Le dieron honor completo con este título. Le dijeron, Señor, Hijo de David, ¿sí? Entonces, nada podía detener su viaje a Jerusalén de Jesús. Sin embargo, se detiene, ¿no? Para responder a una súplica persistente de misericordia, ¿no? Esta era una pregunta maravillosa que que él les hace, ¿no? Y simple, que Dios no ha dejado de preguntar. A veces vamos vacíos cuando a Dios, ¿no? Cuando le gustaría darnos algo, ¿no? Simplemente porque no respondemos esta pregunta y no tenéis lo que deseáis porque no pedís, ¿no? Santiago 4:2. La pregunta es, ¿qué queréis que os haga? ¿Sí? Jesús hizo esta pregunta sabiendo que estos hombres estaban pues ciegos, ¿sí? Él sabía que la necesidad y lo que querían realmente, ¿no? Pero Dios todavía quiere que le digamos nuestras necesidades como una expresión constante de nuestra confianza y dependencia de Él, ¿sí? Entonces esto fue un resultado maravilloso, ¿no? Él los sana y ¿qué hacen ellos? Lo siguen, ¿sí? Esto fue algo maravilloso, ¿no? No solamente fueron sanados, sino que también siguieron a quien hizo grandes cosas por ellos, ¿no? ¿Cuántos no fueron sanados y nunca le siguieron? Sí, muchísimos, pero ellos sí le siguen, ¿sí? Una vez que son sanados, siguen a Cristo. Esto es lo que debemos de hacer. Una vez que son abiertos nuestros ojos espirituales, debemos de seguir a Cristo y no alejarnos de Él, sino al contrario, seguir con Él con fervor y con fuerza para seguir junto a Él y no dejarlo, ¿sí? Jesús clarificó con amplitud las reglas de membresía del reino de los cielos. Solo se ingresa en él, por la gracia de Dios. Esta parábola, Dios es el dueño de la finca y los creyentes son los obreros. Ya les estoy dando el resumen, ¿sí? La madre de Santiago y Juan le pidió a Jesús que diera a sus hijos un cargo especial en su reino. Los padres naturalmente quieren ver a sus hijos subidos de categoría, ¿sí? Pero este deseo puede llevarlos a perder de vista la voluntad de Dios para sus hijos. Dios puede tener una oportunidad distinta, ¿sí? Para ellos, tal vez no tan fascinante, pero de igual importancia.
a pesar de que Jesús estaba preocupado por los acontecimientos que se avecinaban en Jerusalén, al detenerse a ayudar a estas personas, ¿sí?, a ayudar a aquellos ciegos, puso en práctica lo que había dicho a sus discípulos, ¿sí?, acerca del servicio. En el 28, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar vida en rescate de muchos, ¿sí? Ahí estamos viendo lo que Él vino a hacer en este mundo, ¿sí? Entonces, como les digo, hermanos, sigan adelante, sigan con fuerza y recuerden que no se alejen de Cristo. Y si tú no eres cristiano, es hora de que lo hagas. Los tiempos ya son muy difíciles y solo con Él lo podremos salir adelante. Síguelo, entrégate con Él, dile que eres pecador, que quieres arrepentirte de corazón, entrégale todos tus pecados a Él y Él te perdonará. Él con su sangre limpiará todos tus pecados, sea cual sea, sean los que sean, no importa. Si en verdad te arrepientes y te entregas a Él, Él te limpiará de todo pecado. Si te entregas a Él, Él te salvará y no solo te hará fuerte para seguir adelante, sino que en la otra vida estaremos con Él, ¿sí? Entonces, que Dios te bendiga, que te cuide mucho y que la bendición de Dios esté contigo. Hasta luego, hermano.